Vamos a tomarnos los chistes en serio. Vamos a volver a escuchar algo que escuchamos hace cosa de una horita. Gente que habla livianamente y que en teoría habla seriamente y que uno se lo puede tomar con humor. Yo creo que hay que tomarlos en serio. A ver, escuchemos. Waldo, entonces la pregunta que te hago es, ¿Perón? Nazismo? Debatimos nazismo. O sea, Perón era nazi, querés decir. Socio de los nazis. No, yo no digo que Perón era nazi. Pero si vos sos socio de un nazi, ¿qué sos? Bueno, Campolongo, o sea, si vos sos socio de un nazi, si sos socio de un nazi, ¿qué sos, chicos? Mucho se ha dicho sobre la relación de Perón con el nazismo. Recordamos que, entre otras cosas, Perón fue quien reconoció, el primer país en reconocer al Estado de Israel fue la Argentina, así que bueno, muy nazi no parecía ser. Pero lo cierto es que este tipo de operaciones históricas obviamente tienden a justificar lo que se hizo con el peronismo, ¿no? Históricamente en el país. 18 años de proscripción, 18 años de apartheid político de sus partidarios, de los partidarios del general Perón, la instalación de una falsa democracia constitucional con el principal partido político proscripto. Bueno, todo eso ocurrió en la Argentina, hecho por aquellos que acusan al peronismo de ser nazi. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los nazis? ¿Dónde están los nazis? Miren, es muy conocida la anécdota en la que irrumpen las tropas franquistas en el taller de Pablo Picasso cuando él estaba pintando una obra que es el Guernica de Picasso, quizá una de las obras más importantes de este pintor, y le preguntan los franquistas quién había hecho eso. Y Picasso responde, lo hicieron ustedes. Lo hicieron ustedes. ¿Y qué era? Claro, es una obra que retrata el bombardeo sobre un pueblito vasco llamado Guernica. Bombardeo que fue hecho por una partida se llamaba Legión Cóndor, de pilotos nazis, con la que Hitler trató de ayudar a Franco en la guerra civil. Esto fue en el año 1937, y la verdad que arrojaron 31 toneladas de bombas sobre este pueblo. 31 toneladas de bombas. Son alrededor de 600, un poco más de los muertos producidos por el bombardeo de Guernica. Es decir, nazis bombardeando a un pueblo que se resistía a la dictadura de Franco y que abrazaba todavía el gobierno republicano y democrático. El 16 de junio, hoy se cumplen 67 años, de 1955, los nazis argentinos arrojaron 14 toneladas de bombas. 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo, nada más y nada menos. No sobre un pueblito en alguna provincia, quizá no demasiado conocido, sobre la plaza pública, sobre la plaza de la Revolución Argentina. Se descargaron 14 toneladas de bombas. Hubo 355 muertos, que son los verificados. Se supone que hay muchos más de 700 heridos, muchos de ellos fallecieron posteriormente. Y quizá sea uno de los crímenes impunes más grandes de la historia nacional. Hay muchos, hay demasiados. Pero esto, la verdad, que ocurría bajo un gobierno constitucional, el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que evidentemente, ayer me decía Roberto Baschetti, el historiador, sociólogo, él me decía, hay muchas cosas que no le perdonaron al peronismo, pero fundamentalmente fue la nacionalización del comercio exterior, ¿no? Quizá como una de las fundamentales. Y porque el que maneja el comercio exterior maneja el país, tiene el poder del país. Perón había hecho un Estado poderoso. Las asociaciones con el nazismo formaban parte de la demonización, de la satanización
de su figura, cosa que se venía dando desde la Unión Democrática, recordemos, ¿no? La neutralidad del gobierno surgido con el golpe del 43 le había permitido a ciertos sectores de la derecha y también de la izquierda generar esta idea, pero sobre todo bajo el guión de Sprilbraeden, que era el embajador de los Estados Unidos, el guión de que Perón, o el gobierno que podía encabezar Perón, un gobierno nazi. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Por eso escuchábamos recién a Waldo Wolf diciendo lo que decía, por eso escuchamos a Viviana Canosa diciendo lo que decía. Y yo me pregunto, ¿dónde están los nazis? Porque estoy convencido de que en el peronismo no están. Hoy no están. Y si hay algunos son marginales, ¿no? Pero en otros, esa ideología tan nefasta para la humanidad, y que en la Argentina dio por también como resultado nada más y nada menos que un gobierno genocida como el de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, donde también hubo campos de reclusión, exterminio, y la eliminación se dio muchas veces arrojando gente a pozos, como en Tucumán con el pozo de Vargas, otras veces arrojando a la gente desde los aviones al río o al mar, como sucedía con los vuelos de la ESMA, otras veces dinamitando los cuerpos, como pasó con la masacre de Fátima, para vengar lo que había sido el ataque a Moreno 14 y 17, que ahora se puso de moda como libro, y otras veces hubo hornos crematorios, como sucedió en Córdoba. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los nazis? ¿Ustedes saben acaso que formaban parte de la fuerza que bombardeó la Plaza de Mayo ese 16 de junio, Macera, que muchos años después, no 2 años después, muchos años después, iba a ser el regidor de la ESMA? Y me vuelvo a preguntar, ¿dónde están los nazis? A mí, la verdad es que tampoco me agrada mucho ir a visitar el pasado para ponerlo en discusión con hechos del presente. Se supone que hay una evolución desde ese 16 de junio hasta ahora, desde el 16 de junio del 55 hasta ahora, de esos mismos grupos. Uno quiere creer que no harían las mismas cosas. A veces dudo. Porque se toma muy livianamente el dolor ajeno. Ahora, ellos pueden decir cualquier cosa, pueden decir que les duele todo. Les duele Ucrania, les duele el país, les duele una masacre en tal o cual lugar, les duele que los polos se estén derritiendo, les duele que haya plástico en el océano flotante, les duele. Ahora, lo que no les duele es el dolor de sus compatriotas. No les duele la historia doliente, sufrida, de millones de personas que perdieron a sus familiares, que no solamente perdieron a sus familiares con ese bombardeo, sus familiares y la causa peronista desaparecieron hasta de los libros durante 18 años. Yo siempre trato de bajar un poco a tierra para que se entienda. Es muy duro, durísimo, ser un desterrado en su propio país, ser un desterrado de los derechos políticos en tu propio país, ser alguien que está impedido de mencionar a quien considera su líder político, o que cualquier cosa que diga va a ser llorando, va a ser... ¿Por qué? Y porque sufre. Hay un texto de Sábato que a mí me parece fantástico, porque Sábato había sido parte de la Unión Democrática, era un tipo de izquierda, un progresista, o un liberal progresista también. Había claramente estado en el antiperonismo, ¿no? Y sin embargo, él cuenta cómo, mientras en el salón de la casa en la que él habitaba se festejaba, porque el tirano tenía las horas contadas, en la cocina de esa casa, él las describe como cocineras indígenas, ¿no? Serían de pueblos originarios.
la plebe, que funcionaba como servidumbre de esos sectores que iban a triunfar luego con el golpe del 55, digamos, ¿no? O que triunfaron con el golpe del 55. Bueno, esas mujeres lloraban. Y ahí Sábato acepta que hay otra Argentina, acepta que ese dolor existe, y escribe algo en un tono muy compungido, como diciendo algo así como, ¿cómo no me di cuenta antes? Claro, el crimen ya estaba hecho, ya se había bombardeado la plaza, ya había 355 muertos, ya había 700 heridos. Poco después ya está, de eso se derroca Perón, ya estaba, el crimen ya estaba ocurrido. Lo último, para aconsejar a los que hacen chistes con cosas serias, el tiempo tiene que servir para mejorar, el tiempo no tiene que servir para empeorar. La verdad que están a tiempo todavía de reparar aquello que reivindican tan graciosamente, o dicen tan graciosamente, produciendo dolor en otros. Están a tiempo. No, nadie está impedido de cambiar para ser mejor. Nadie está impedido de cambiar para pedir perdón o para ofrecer algún tipo de reparación. Y quizá la primera y gran reparación sea que antes de hablar al cohete se pongan un ratito en los zapatos del otro o de la otra. Se pongan un poquito en los zapatos de aquel o aquella que murió en ese bombardeo hace 67 años, de sus familiares, de sus descendientes, porque todo eso ocurre acá. Quizá eso sea suficiente. Quizá eso sea suficiente. Quizá así puedan reparar esto que algunos llaman el Guernica argentino. Y quizá eso sirva también para que yo me deje de preguntar ¿dónde están los nazis en la Argentina?